salvaguardar la vida de la persona. Siendo así, entonces le damos apertura al señor Mauricio, quien nos dará la conferencia, y repito nuevamente, al final daremos un espacio para que puedan interactuar y preguntar lo que ustedes pues tengan en duda. Vuelvo a decir nuevamente, apagar los micrófonos para poder escuchar esta información. Muchísimas gracias a todos nuevamente por estar aquí, por asistir a esto. Señor Mauricio, ¿estás ahí? No te escuchamos. Ok, perfecto. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Se escucha el feedback? Un Vamos a ir ya. poquito al final. Un poquito mucho. Mauricio, si tienes audífono, ponéselo al otro equipo para que no se escuche. Ah, bueno, ya me Y había le mismo salido. volumen a uno. Muchas gracias por esa gran idea. Sí, ya lo apagué. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Ok, perfecto. Presento, mi nombre es Mauricio Molina. Como decía la compañera Vanessa, he tenido la oportunidad en la vida de ser auxiliar y técnico profesional en enfermería. Soy técnico en bombero y soy profesional en seguridad y salud en el trabajo. Mi meta es poder compartir conocimientos, ¿cierto? Eso me apasiona bastante y sobre todo este tema de primeros auxilios, soporte vital básico, digamos que son de los temas que más me apasionan, porque a través de ustedes yo puedo salvar vidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que más me gusta, lo más bonito de esta parte. Voy a poner la presentación. En un segundito. Acá está. ¿La logran ver ahí? Sí, señor, está cargando. Ok. Ahora sí. Ok. Listo. Ahí logran ver la primera pantalla, primeros auxilios. Sí, señor. Ok, perfecto. Vamos a mover esto acá un poquito para yo poder ver los participantes y poderles preguntar. Ah, bueno, no me deja mover. Ok. Entonces, básicamente el tema que hoy nos trae es, digamos, primeros auxilios, soporte vital básico. Para yo prestar un primer auxilio, ¿qué tienen en mente ustedes cuando les dicen primeros auxilios? ¿Qué es un primer auxilio? Los escucho. Es en el momento que una persona tiene un evento de salud y que uno muchas veces no sabe qué hacer o qué está pasando. Entonces es saber cómo hacerlo primero mientras llega la ambulancia y los paramédicos. Perfecto, excelente. ¿Alguien tiene otra intervención? Luz Amparo levantó la mano. Sí, señora. Primeros auxilios es lo mismo que cuando uno está en una emergencia, la diferencia que hay entre emergencia y urgencia. Que emergencia es lo que yo haga en el lugar de los hechos, lo que yo pueda hacer ahí puede salvar una vida. Y una urgencia es que yo me puedo esperar a que me atiendan cuando pasado el tiempo. Entonces, esa es lo que yo voy a hacer en el lugar de los hechos, así sea hacer la primera llamada o pedir auxilio, es lo que yo hago en el lugar de los hechos. Perfecto. Ok, entonces,
un primer auxilio es un conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de una persona accidentada o con un problema médico, ¿cierto? Hasta la llegada de personal médico, ¿cierto? Que nos va a ayudar y nos va a dar un soporte más avanzado. Pero esas primeras cosas que yo haga, esas primeras acciones que yo hagan, pueden salvar una vida. Y es tan sencillo decir que yo puedo simplemente despejar una vía aérea, o sea, abrir la vía aérea, y eso salva una vida, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver más adelante en la parte, sobre todo, pues, de soporte vital. ¿Cuáles son las normas generales en primeros auxilios? Primero, tenemos que estar tranquilos. Es muy difícil porque uno ver a alguien sangrando, uno ver a alguien que se está muriendo literalmente y uno dice, no, tranquilo, no, ¿cierto? Es complejo y eso se va aprendiendo y se va adquiriendo, sobre todo con el conocimiento, ¿cierto? Pero sí es vital uno tener esa parte de tener calma, ¿sí? Porque si no, uno no piensa y no actúa bien. Mi más claro ejemplo es muchas veces, por ejemplo, las reinas de belleza, ¿cierto? Ellas a veces responden unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿en qué estaría pensando esta muchacha que respondió eso? ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa? Cuando uno no está calmado, uno no ventila bien, no respira bien, no está oxigenando bien, ¿y qué más pasa? No piensa bien, ¿cierto? Y por eso uno hace un montón de cosas que después uno dice, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Cierto? Entonces, mantener la calma va a ser muy importante, actuar con seguridad de lo que se va a hacer, ¿sí? Si yo voy a prestar una atención, yo debo tratar de estar seguro de lo que se está haciendo, ¿sí? No es que yo voy a pasarme al otro lado y es yo ponerme a inventar cosas que yo realmente no sé. Yo soy enfermero, pero yo, por ejemplo, no estaría en la capacidad de hacer una traqueostomía, ¿cierto? Así uno lo vea en las películas, yo no lo puedo hacer porque yo no tengo la técnica, la capacitación ni nada de eso, ¿cierto? A veces uno hasta pudiera tener nociones, pero uno tiene que estar muy seguro de saber qué se va a hacer, cómo lo voy a hacer para hacerlo. Si no, más fácil espero, ¿cierto? Otra parte es no se retire del lado lesionado. Si está solo, si yo estoy solo como socorredor, entonces estar alertar al sistema de emergencias y solicitar la ayuda necesaria. ¿Cuáles son los objetivos de prestar un primer auxilio? Ustedes que son cuidadores, que están pendientes de las personas, es básicamente lo primordial va a ser mantener vivo al accidentado, ¿sí? Mantener vivo al accidentado. Lo otro va a ser evitar lesiones, nuevas lesiones o complicaciones. Si muchas veces, ¿qué pasaba antes? ¿Quién me dice quiénes eran las ambulancias hace 20 años? Hola, ¿están ahí? ¿Me acompañan todavía? Sí, señora, acá estamos. Qué pena, pero no le escuché la pregunta. ¿Qué escuché Policía, la ambulancias policía. hace años? ¿Quiénes eran las ambulancias hace 20 La años? policía, las patrullas. Esa es una, listo. Supongamos que no habían patrullas y fue un accidente en Manrique, arriba en Manrique. Buenas noches. Las Buenas noches. ambulancias nuestras eran el primer carro que pudiéramos parar, un taxi, lo que fuera. O sea, Exacto. era el transporte inmediato que se conseguía, teniendo en cuenta que usted dijo ahora algo muy importante, y es que podría causarse una lesión adicional, inclusive más compleja que la que tenía en el momento en este caso, de montarlo a un vehículo de una manera inadecuada. Esas eran nuestras ambulancias y creo que todavía siguen siendo las que más funcionan, pues porque son las que están a primera mano. Ok, Gracias. excelente ese aporte, señora Marta. Entonces, eso es bien importante. Entonces, primero era el primer carro que pudiéramos parar, o los taxis o las ambulancias eran amarillas, o sea, los taxis. Ahora la pregunta, ¿cómo trasladaban a ese paciente? ¿Cómo lo montaban y cómo lo trasladaban? Yo siempre digo, a lo maldita sea.
¿cierto? Porque lo cogían de pies y manos, lo tiraban adentro y llévenlo, ¿cierto? Eso tiene un trasfondo y era que, digamos que en esa parte, en ese momento, las aseguradoras le pagaban a los taxis para que llevaran a los pacientes. Entonces ellos eran muy juiciosos, pero ellos se iban para la caja y allá iban y cobraban y a ellos les pagaban, ¿cierto? Con la evolución del sistema de emergencias médico, entonces ya se dijo, no se le va a pagar a los taxis, tiene que ser ambulancia, ¿cierto? Ambulancia. Y digamos que eso es bueno porque digamos que uno quiere la premura en llevarlo a un sitio, o sea, esa era la premisa, llevémoslo al hospital que allá lo salvan, ¿cierto? Pero no importaba ni el qué ni el cómo, ¿cierto? Lo importante era llevarlo. Pero ahorita ya vemos que se causan ahora más lesiones que incluso como estaba él inicialmente, ¿cierto? Porque lo cogieron de pies y manos y no tuvieron en cuenta el cuello y lo dejaron cuadripléjico. Entonces uno podría pensar, no, déjenme como estaba, yo prefiero morirme que quedar cuadripléjico, podrá pensar mucha gente, ¿cierto? Entonces la idea es hacer las cosas bien. A veces nos toca esperar un tiempito más, pero hacer las cosas muy bien porque hay que inmovilizar bien al paciente para trasladarlo bien y garantizar una calidad de vida posterior. Entonces ese es como el tema. Ahora bien importante, ¿quiénes viven fuera de Medellín? Que no vivan en Medellín, que vivan en Bello, Copacabana, Girardota y en el sur, Envigado, Itagüí, de ahí para allá. ¿O todos viven en Medellín? Río Negro. Río Negro, perfecto. Entonces una parte importante va a ser, entonces ya nosotros sabemos que debemos esperar, ¿cierto? Porque incluso llegamos a una escena y ¿qué nos dicen? Nos dicen, o sea, yo he llegado a escenas donde yo voy a atender y lo primero que la gente le dice a ustedes, no lo toque. Si lo tocas en bala, así le dicen a uno, ¿cierto? Y eso porque hay una conciencia, crean una conciencia donde dicen, hombre, no lo montemos, no lo movamos si no sabemos cómo. E incluso si yo no me presento o si ellos no ven que yo soy personal médico, incluso me puedo meter en un problema porque me linchan, me pueden linchar, ¿cierto? Entonces, un primer auxilio, tenemos asociado que primer auxilio es tocar el paciente, cogerlo, moverlo, ¿cierto? Manipularlo. No, un primer auxilio puede ser una llamada, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿ustedes a dónde llamarían? Por ejemplo, la compañerita de Río Negro, ¿a dónde llamarían? Podría ser a los bomberos. Uno Ajá. siempre debe tener el número como de emergencia de los bomberos. ¿Y cuál es el número de bomberos Río Negro? No me lo sé, lo tengo en el teléfono. ¿En dónde? ¿En el teléfono? Pero 123 no. Ok, ahí ya quería llegar. Listo. Esa parte va a ser bien importante y me pasa mucho en las capacitaciones que doy, y es que nosotros nos vamos a la más sencilla, y la más sencilla es que 123. ¿Han hecho el ejercicio de llamar al 123? ¿Siempre le responden ahí mismo? No, se demoran mucho para responder. Por ejemplo, a mí me tocó el fin de semana un accidente en la autopista y pues obviamente paré y lo que hice fue llamar al 123. No me contestaron y después de repicar muchas veces me remitió al 123 Bogotá. Ok, entonces miren que ese es el más claro ejemplo. Yo, por ejemplo, un tiempo viajaba para Río Negro, centros especializados en el Hospital de San Vicente allá en Río Negro, porque trabajaba allá. Entonces, ¿yo qué hice? Yo, de tanto recorrerlo, entonces yo me tomé el trabajo, paré donde estaba el letrero de la concesionaria vial, paré, anoté el teléfono, porque yo dije, no sé cuándo lo puedo utilizar, incluso para mí mismo, ¿cierto? No pasó un mes y ya yo lo estaba utilizando. Un ciclista se perdió la conciencia, se cayó y estaba lesionado. Llamé y me respondieron ahí mismo, ¿cierto? Entonces va a ser muy importante en nuestros sitios de trabajo nosotros saber cuál es el número local de emergencia. Yo vivo en Río Negro, entonces no debería fiarme del 123. El 123 está diseñado para Medellín, realmente, ¿cierto? Está diseñado para Medellín. Es respuesta a nivel de Medellín, porque ya hacia otros lados ellos tienen que hacer un puente y ese puente se rompe muy fácil. Yo estaba en Bomberos
La Estrella, perdón, y yo estaba de conductor ese día, ¿sí? De ambulancia, y nos llamaron 2 de la mañana, y yo me fui a hacer ese servicio, un accidente de tránsito. Cuando nosotros llegamos, la gente nos estaba muy enojada porque nos dijeron, vea, ese muchacho lleva 45 minutos inconsciente y ustedes apenas llegan. Y yo dije, pero si yo de ahí a acá me demoro 5 minutos. Y yo no entendí. Cuando mi compañera muy inteligente preguntó y dijo, señor, ¿y usted a dónde llamó? Y él dijo, pues al 123. Ahí está la respuesta. Se rompe la cadena, incluso hay veces en que el 123 no devuelve la llamada. Entonces, esa parte, aunque es tan sencilla, va a ser primordial a la hora de nosotros prestar un primer auxilio, porque si yo no tengo los elementos de cuidados y si yo voy a prestar un primer auxilio y no sé, entonces yo qué sí puedo hacer, una llamada, y si yo no sé a qué número voy a llamar, ya, ahí se perdió. Y cuando alguien está inconsciente o cuando alguien está en paro respiratorio, el tiempo es oro, ¿sí? El tiempo es oro. Entonces va a ser muy, muy importante. Ahorita le doy la palabra a Milita Pérez y Eugenia Restrepo. Entonces va a ser muy importante yo tener esos números y reconocerlos, no solo en la parte, hay 2 ámbitos que son bien importantes, la parte de atención prehospitalaria, ¿sí? Que normalmente en los pueblos es Medellín, ¿cierto? Pero también muy importante para que lo tengan en cuenta, el número de bomberos en caso de un incendio. Yo tengo que saber cuál es mi cuerpo de bomberos. Ahora, si estoy acá en Medellín, yo tengo que saber cuál es el cuerpo de bomberos más cerquita, ¿cierto? Porque si yo vivo en Buenos Aires y yo llamo al 123 y no me contestan, y yo estoy aquí esperando y eso quemándose. Imagínense en ese cuadro y eso ahí, y eso se está quemando y yo acá pegado al teléfono. Entonces yo tengo que saber cuál es mi cuerpo de bomberos más cercano para hacer una llamada directa. ¿Será que la respuesta va a ser más rápida? Con toda seguridad pienso que sí, ¿cierto? Y los que están afuera de Medellín, que tengan los números de los cuerpos de bomberos de su localidad. Esa parte va a ser vital y es muy importante y salva vidas. Lo digo por experiencia. Ok, volvamos acá. ¿Qué hacemos? ¿Alguien está levantando la mano? ¿Contestamos ya o contestamos al final? O si quiere, mejor hagamos una cosa. No tengo... Era una cosita cortica nomás, qué pena. Mira, no, es que dijiste, sabemos ya que el 1, 2, 3 tiene demasiados temas y es muy complicado. Entonces, en Medellín, mi pregunta concreta es, en ese caso, ¿a dónde podemos llamar? Que no sea 1, 2, 3 en Medellín. Entonces, es lo que yo le digo, o sea, si es la parte de atención prehospitalaria, definitivamente tiene que ser el 123, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el centro de regulación, ¿cierto? Pero si es un incendio, sí pueden ser los cuerpos de bomberos más cercanos, ¿cierto? Pero entonces ahí me toca, tengo la tarea de buscar cuál es mi cuerpo de bomberos más cercano. Si yo estoy en Buenos Aires, el cuerpo de bomberos Buenos Aires. Si estoy en Campo Valdés, entonces, ¿cuál es el número de bomberos Campo Valdés? Y así sucesivamente, ¿cierto? Esa es como la directriz. Pero con la parte de atención prehospitalaria, definitivamente sí es el 123. Ahí sí nos toca el 123. Listo, normas generales, y vamos acá. Los objetivos, bueno, poner al accidentado lo antes posible en manos de servicios médicos. Entonces era el tema que estábamos tomando, llamar a CEN. ¿Quién es CEN? Con ese sistema de emergencias médicos, ¿cierto? En este caso para Medellín 123 y para los pueblos serían los cuerpos de bomberos que estén en cada sector. Aliviar el dolor. ¿Cómo alivio yo el dolor? Simplemente inmovilizando una extremidad, no movilizándola más de lo que está, sino inmovilizándola. Y evitar infecciones o lesiones secundarias. Ese es el objetivo con los primeros auxilios. Ok, entonces esta va es acá. Listo. El tema grande de nosotros hoy va a ser reanimación cardiopulmonar. Digamos que esto es muy sencillo y también es muy difícil, ¿cierto? Porque yo le decía a Vanessa, a mí me gusta más la parte práctica, ¿cierto? Porque obviamente uno tiene la oportunidad, pero bueno, hay que aprovechar los medios y las necesidades que cada quien tiene, entonces lo estamos haciendo así virtual. Voy a poner este video que viene a continuación, es cortico, y lo vamos a poner en varias secciones, ¿sí? Pero porque quiero que se lo graben,
¿sí? Porque es muy sencillo. Vamos a mirar esta primera parte, ya les explico lo que sigue y van a ir entendiendo el porqué de este video y el porqué de la reanimación. Lo voy a poner a correr. Me indican si tiene audio, porfa. Bueno, irá. Si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, es importante actuar Sí. rápido. Ok. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Basta con aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es llamar al número local de emergencias o enviar a alguien a hacerlo. Después, colóquese justo sobre la víctima. Ponga la base de una mano en el centro del pecho y la otra mano sobre la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante comprimir dando de 100 a 120 compresiones por minuto, es decir, más o menos el mismo ritmo que esta canción. Ojalá nunca tenga que realizar una RCP usando solo las manos, pero si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, no tenga miedo de intentarlo. Recuerde, llame al número de emergencias y comprima con fuerza y rapidez el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Sus acciones pueden ayudar a salvar una vida. Encontrará más información. Sencillo, ¿cierto? Sí, aprendieron cómo, ya quedaron duchos en esto. Se ve sencillo, pero no es tan sencillo. Ok, perfecto. Esa es la idea. Listo. Entonces, bueno, pregunta. ¿Cuándo voy a hacer yo reanimación? Cuando veo que la persona no responde a mis llamados, Ok, ¿alguien más? ¿Alguien que me dé otra opinión? Yo pienso que la reanimación cardiopulmonar la debe uno emplear una vez vea que el paciente, primero, no está respirando. Segundo, si uno es, perdón, si sabe tomar el pulso, pues en alguna parte tomar el pulso, si ve que no hay como movimientos ni nada que le demuestre, pues que muestre que la persona tiene, que está aún con vida, porque no somos, pues, no estamos encargados ni preparados para decir, no, ya se murió. No, entonces pienso que ahí cuando vemos que la persona no está respirando y está como en condiciones muy complicadas, pienso que es mejor aplicar esta respiración cardiopulmonar. Mientras tanto, mientras viene alguien y determina si realmente la persona había fallecido, si no, mientras tanto hay que hacer ese tipo de ejercicio, porque yo creo que con eso se puede salvar una vida en caso tal. Pienso que la respiración puede determinar mucho que la persona no, pues está en muy malas condiciones. Yorani. Yorani, adelante. Buenas noches. Pues yo pienso que primero, pues sí, hay que verificar la persona, a ver si tiene sus signos vitales, y si la persona no responde, pues inmediatamente se inicia el RCP, Okay. Natalia, manteniendo en cuenta la posición en la que se encuentra también y en la escena donde pueda estar el paciente. Perfecto. Natalia Rojas nos dice cuando no hay pulso. Ok, perfecto. Entonces, ya que tocan los signos vitales, ¿cuáles son los signos vitales? pulso, respiración. Ay, ¿cuál es el otro? Temperatura. Ay, no me acuerdo. Sí, temperatura. Ok, entonces los signos vitales son indicadores que reflejan que el estado fisiológico, ¿cierto? Entonces, que estén funcionando adecuadamente. Uno básicamente de signos vitales tenemos, se los voy a poner acá, pulso, respiración, que estuvieron muy de moda la temperatura y la saturación de oxígeno y la tensión arterial, ¿cierto? ¿Qué pasa con los últimos tres? Temperatura, tensión arterial o presión arterial y saturación. Yo necesito un dispositivo adicional que me ayude para yo poder saber si o parametrizar
frisar ese signo vital. Mientras que el pulso y la respiración soy yo mismo, yo soy el instrumento que lo está midiendo, ¿sí? Entonces yo no necesito ningún dispositivo. Ahorita por cuestiones de COVID, digamos que la parte respiratoria estaba o estuvo más restringida, ¿cierto? Por evitar contagio de la infección. Entonces, básicamente, tenemos el pulso, aunque yo no necesariamente tengo que tocar el paciente para poder ver la respiración. ¿Cuánto consideran que es el pulso normal en un adulto? A ver, las Juanitas deben saber, nosotros no. 80, 80. 80, ¿quién da más, quién da menos? Entre 60 y 90. Entre 60 y 90. Ok, para nosotros, para temas prácticos, lo vamos a manejar en un rango. Les voy a mostrar, tengo que ampliarlo acá. Un rango de 60 a 100 pulsaciones por minuto en un adulto normal, ¿sí? Entonces, acá está, no sé si lo alcanzan a ver, entre 60 y 100, ¿sí? Mientras más chiquitos, el pulso va a ser más alto, ¿sí? Y muy importante tenerlo en cuenta, en personas de alto rendimiento, de atletas de alto rendimiento, el pulso va a ser menor de 60 y va a ser completamente normal. Yo, donde trabajaba, a veces le tomaba el pulso a personas que era 50 pulsaciones por minuto y yo lo miraba. Y yo decía, donde yo tenga 50 pulsaciones por minuto, yo me mareo, ¿cierto? Pero uno le mira a la persona, la contextura y uno le pregunta, señor, ¿usted hace ejercicio? Sí. ¿Cuántas veces? No, es que yo troto todos los días 1 hora. Con razón, ¿cierto? Pero en términos generales, para no perdernos en adultos, entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Menor de 60, bradicardia. Y por encima de 100, taquicardia, ¿sí? Esta parte es bien importante, es muy sencilla y uno cree que todo el mundo lo sabe, pero pregunta, ¿todos saben tomar pulso? Sí. Bueno, Hay varios puntos. Entonces, ¿quién no sabe tomar pulso? Con toda tranquilidad, espero que lo diga. Si no saben cómo Yo, por tomar ejemplo, pulso. no tengo idea. Para mí es súper difícil también encontrar Sí. como el punto exacto y que sí sea el pulso de la otra persona y no la mía la que estoy sintiendo. Me llevas a un punto importante. ¿Con qué dedos tomo pulso? Hagan el ejercicio ustedes de tomarse en el pulso en este momento, como lo harían normalmente y con franqueza. Y me dicen con qué dedos están tomando el pulso. Con el pulgar. Ok. Anular y medio. Anular y medio. Índice y medio. Ok. Perfecto. Yo siempre lo tomo con el índice y el medio. Ok. Idealmente, índice y medio. En una tercera ocasión pudiera utilizarse el anular, pero con índice y medio se toma. Nunca tomamos pulso, esto ténganlo muy claro, con el pulgar. ¿Por qué? Dicen que el pulgar tiene pulso propio, ¿sí? Entonces puede que yo coja a alguien que ya esté muerto y diga, ay, sí, sí tiene pulso. Y yo, Imagínese. es el pulso mío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo irriga una arteria donde él mismo produce un pulso, ¿cierto? Digámoslo así. Entonces me va a dar un falso pulso, falso positivo. Entonces utilizo estos 2 dedos. Importante, nosotros tenemos pulso en cualquier parte del cuerpo o en muchas partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque en todo el cuerpo tenemos circulación, pero hay unos pulsos que ya están más fijos, que son más fáciles de tomar que otros, ¿cierto? Entonces, tenemos 2 pulsos. Uno es se los voy a mostrar, es este pulso radial. ¿Y dónde se toma? Miren la flechita, muy importante, acá no se toma encima, sino justo en esta posición, con estos 2 dedos y ahí en esa partecita, ¿sí? Tóquenlo por favor y espero que lo sientan.
Quien no lo sienta me dice y enciende la cámara. Con toda tranquilidad. Necesitamos es que hoy mínimamente salgamos de acá y sepamos tomar pulso. Porque si no sabemos tomar pulso, ¿cómo vamos a saber si el paciente está en paro? ¿Y cómo vamos a saber si tenemos o no tenemos que reanimar? Entonces, esto es vital. Vamos a hacer acá. Entonces, acá está, entonces es acá, justo en esta parte. A ver, ¿cómo hago para que me vean? Acá, en esta parte, ni arriba, no lo voy a tomar arriba, sino acá al ladito. Acá, es esta parte de acá. ¿Sí lo alcanzaron a visualizar o lo ven en la pantalla? Yo no tengo pulso. Listo. Yo también estoy muerta. Acá. Perfecto, perfecto, lo escucho. Ok. Entonces, Yo no. empiecen a reanimarse porque no tienen pulso ya. No tengo pulso. Listo. Alejandra, listo. ¿Qué pasa? Digamos que esto no se aprende de la noche a la mañana. A mí y a un compañero nos tocó, ¿sí? Nos tocó el paciente ahí en la camilla y nosotros estresados, eran en situaciones distintas. Pero él llevaba 1 hora tomándole pulso al paciente, estaba muy preocupado hasta que se fue cuando el médico y le dijo, doctor, es que ese paciente, yo no le siento pulso. Ay, me dijo, ay, ese pendejo, déjalo quieto que está muerto hace 3 horas. Entonces, esto es de practicar, practicar hasta que cojamos la sensibilidad. Ay, ya lo sentí, ya lo sentí. Perfecto, ¿cierto? Entonces, mi llamado, ¿cuál es? Practiquen con su hijo, su hija, el esposo, lo que tengan a la mano, tómenle pulso, ¿sí? Cojan esa sensibilidad, ¿sí? Entonces, ese es uno de los pulsos donde más utilizamos tomarlo o sentirlo. ¿Qué pasa con este pulso? Este pulso, cuando la presión está por debajo de 90-60, entonces si alguien está inconsciente en el piso, lo más probable es que la presión esté muy bajita. Y cuando la presión está por debajo de 90-60, ese pulso se pierde. Entonces no es viable, ¿sí? Porque puede que yo le tome el pulso, yo le digo, ay, no tiene pulso, empecemos a reanimar, por decir algo. Pero realmente el paciente sí tiene pulso. Lo que pasa es que como la presión es tan bajita, este pulso se pierde. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro pulso ideal? Va a ser este, pulso carotídeo, ¿sí? ¿Lo alcanzan a visualizar? Sí. Perfecto. Entonces, los voy a guiar y ahorita les hago la demostración para que no se vayan a perder. Esto es lo que llamamos en los hombres la manzanita de Adán. El otro nombre, la tráquea, tiene otro nombre, se me escapa. Es un cartílago, el cartílago cricoides. Entonces es esto, ¿sí? Y nos vamos a ir a cualquiera de los dos lados, nos deslizamos hacia uno de los dos lados, un promedio de 1 a 2 centímetros, pero no hagan, voy a volver a la pantalla para poder ver. Mucha gente que hace, ¿alcanzan a ver me alcanzan a visualizar a mí o no? Sí, sí Okay. lo vemos. Okay. Sí. Listo. Entonces vamos acá a la mitad y de la mitad nos llevamos a un ladito. Ahí hay un huequito, hay algo más hundido, hay un canalcito ahí, pero no cometan el error de mandar la mano así levantada. ¿Por qué? Porque a veces se toman pulso por acá y nunca lo van a encontrar. Más fácil lo van a declarar muerto, ¿cierto? Entonces, no manden la mano así, sino que se van acá al centro y del centro de la tráquea desvían hacia un ladito. Por favor, hagan el ejercicio y me dicen quién no siente ese pulso. Asumo que todos lo encontraron. No, yo no lo siento. Okay. Prende la cámara, por favor. Ok. Listo. Pero mira el ejercicio que yo te digo. Entonces, vuelves acá al centro, y te vas a ir a uno de los dos lados, así te desplazas un poquitico, y ahí hay un huequito. Un huequito. Pues como
como un canalcito, como algo que se hunde. A un lado, eso, por ahí. No. Ya estás muy atrás. Más allá adelante. Vete más abajo, donde está la manzanita esta, y te vas así hacia un ladito. Ahí más o menos, ahí. Nada. Okay. Listo. Bueno, pues práctica, sí. Exactamente. ¿Qué les digo? Hay que practicar. Practicar porque no sabemos cuándo lo vamos a utilizar. Entonces, lo que les puedo decir es practicar. Listo. Pero hoy les doy las herramientas. Ya en ustedes está en que practiquen. ¿Sí? Practiquen. Están viendo televisión, cojan al esposo, cojan un hijo, lo que sea, siempre. Antes hicieron ejercicio, tómense en el pulso, ¿sí? Y van cogiendo la práctica. Esto va a ser bien, bien importante. Ok. Entonces tenemos dos pulsos. Radial, ¿sí? Pero que no me funciona muy bien cuando el paciente esté inconsciente o cuando el paciente esté en el piso, porque lo más probable es que la presión esté muy bajita y no voy a sentirlo. Entonces, lo ideal, pulso carotidio, ¿sí? Entonces, miren acá, se desplaza acá y se va a un ladito, preferiblemente más abajo, no tan arriba, sino que cojan lo que nosotros llamamos la manzana de Adán en los hombres y se desplazan hacia un ladito y ahí lo deben conseguir. En los bebés, digamos que va a ser más complejo. En los niños todavía mayores de un año podemos palpar el carotidio, pero en los niños tan chiquiticos no vamos a ser capaces, ¿sí? En el carotidio. ¿Por qué? Porque son muy gorditos acá y son con el cuello muy pegado. Entonces no nos va a dar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá el braquial, que es en esta parte de acá, ¿sí? Acá lo palpamos. Incluso yo ahí me lo siento, ¿sí? Pueden hacer el ejercicio. Mire, ahí se siente full, ¿cierto? Pero este es para niños más pequeñitos, para niños menores de un año, porque en el cuello no vamos a ser capaces de palparlo. Ya lo vimos. Ok, entonces, ¿qué miro yo en una persona que esté inconsciente, que esté inconsciente, que tenga pulso? ¿Tiene o no tiene pulso? ¿Sí? Si yo veo a alguien que está en el piso y simplemente yo lo llamé y no me respondió, empiezo a hacerle reanimación, es una consulta. ¿Qué creen? No, No, verifico sus signos vitales. eso, usted dijo que primero miráramos los signos. Perfecto, ¿cierto? Porque no necesariamente el hecho de que esté inconsciente quiere decir que esté en paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Entonces tengo que verificar. Digamos que en el peor de los casos yo me encontré, alguien no tuvo en cuenta eso y empezó a hacerle reanimación. Ya el otro mirará, si está muy inconsciente, pues digamos que no le va a responder. Pero si está medio ahí dormido y todo eso, se va a despertar y le dice, hey, oiga, ¿qué me está haciendo? ¿Cierto? Entonces, pero verificar pulso y respiración. Eso va a ser primordial, ¿cierto? Yo tengo que determinar que esté en paro cualquiera de las dos, respiratorio o cardíaco. Y el respiratorio me va a llevar al paro cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿cómo reviso yo que una persona tiene o no tiene pulso? Yo miro, observo el tórax e incluso el abdomen, ¿sí? Antes había una maniobra que era el MES, que era hacerse, acá está la boca del paciente y yo miro el tórax, escucho y siento. Pero ahora por cuestiones de pandemia, que todavía gente dice que no, ya salimos, pero todavía eso está, ahí la tenemos, ¿cierto? Entonces la parte respiratoria está más restringida todavía, ¿cierto? Entonces yo simplemente de lejos miro si expande o no expande el tórax. Si me da mucha dificultad, puedo poner mi mano acá y me ayudo a sentir si expande o no expande, ¿sí? A un lado. ¿Cuántas respiraciones por minuto tiene una persona adulta normalmente? Entre 15 y 20. ¿Quién da más, quién da menos?
Entre 18 y 20. Ok. Dentro de la literatura, le estoy hablando hace más o menos antes de 6 años atrás, se hablaba 16-20, ¿sí? 16-20 respiraciones por minuto y era lo que yo manejaba, ¿cierto? Ahora en la actualidad se puede dar un rango más amplio, incluso desde 12 respiraciones hasta 20 respiraciones por minuto. Sería normal. Va a depender de la literatura en la que nos basemos, pero tenemos esos dos rangos. Vuelvo acá a la presentación. Ok. Entonces, vamos a ver acá que los adultos son entre 12 y 20, niños entre 15 y 30 y los infantes 25 a 50, ¿sí? Vamos a ver que ellos tienen una respiración más rápida, más agitada. ¿Listo? Ok. ¿Dudas hasta el momento? No, todo está muy claro. Lo que pasa es que esto es de práctica, sí. Sí. De pura práctica. De práctica, sí, perfecto. Ok, entonces, ahora vamos al punto, ¿cierto? Porque como lo decían ahorita, no, pues eso se ve muy sencillo, ¿sí? Y entonces, pero cosas tan sencillas de que cómo me posiciono yo, cómo posiciono las manos, realmente dónde es que le voy a hacer la presión al paciente, ¿cierto? Ya sabemos que lo primero va a ser asegurar la escena. Cuando yo voy a entrar a una escena es donde está pasando el evento, yo tengo que ver que sea seguro. No lo tengo acá, pero hay un video, eso es de Estados Unidos, donde un carro se volteó y hay una persona inconsciente, es un carro que transporta gas, y el carro se volteó y el policía paró a una distancia prudente, dejó el carro y ustedes ven que ellos tienen cámaras, entonces dejó la cámara prendida y el señor se ve cuando se aleja corriendo con un botiquín y él va corriendo y va respirando y entonces él va agitado, ¿cierto? Porque va corriendo, llega a la escena y empieza a respirar más agitado y hay un momento donde empieza a disminuir la respiración y un momento donde ya no respira, ¿sí? ¿Por qué pasó eso? Porque entró a una escena donde era cloruro de amonio, creo, donde es un gas tóxico, aparte es tóxico, desplaza, asfixia porque desplaza el oxígeno, no tuvo la precaución, ingresó a la escena sin la protección adecuada y también se murió, ¿cierto? Entonces ya no hay un lesionado, sino que ya hay dos lesionados, ¿cierto? Y el que era rescatista ya se convirtió en víctima. Entonces tenemos que asegurar y es mirar en toda la escena si es seguro o no es seguro ingresar. Digamos, yo estoy en una casa y a alguien le cayó una varilla, se cayó parte del techo y le cayó una varilla y yo del susto, es un familiar, un amigo y yo ingreso y siguen cayendo cosas y me cayeron a mí. ¿Qué hice? Nada, compliqué más la situación. Entonces primero asegurar la escena, ¿cierto? Muy importante ustedes que trabajan con pacientes, siempre que haya sangre o fluidos corporales, guantes, bioseguridad. Lo mínimo que yo les exijo es guantes. Nunca podemos atender a nadie sin guantes. Ay, es que se va a morir si yo no le paro la hemorragia. Pues yo soy de los que digo, el que se va a morir, se va a morir. ¿Sí? Pero yo tengo que primar mi seguridad. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y ya por allá los demás, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces lo tomamos muy olímpico. Ay, se cortó el señor que yo cuido o cualquier, y yo me voy para el baño, lo limpio así, lo limpio, le echo agüita y jabón y después lo seco, ¿cierto? Pero realmente yo estoy exponiendo mi vida porque me estoy exponiendo a fluidos corporales, la sangre. Yo tengo microlaceraciones, uñeritos, lo que yo considere en las manos, más específicamente en las uñas, pues y en el lecho ungueal, y por ahí me puedo contaminar. Entonces, nunca atender pacientes, preferiblemente siempre con guantes, siempre, nunca sin guantes, es lo mínimo. Idealmente sería tapabocas, gafas, ¿sí? Pero lo mínimo que yo necesito para atender a un paciente es guantes. Ténganlo muy en cuenta, por favor. Esa parte es muy, muy importante. Vuelvo a la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Perfecto.
Entonces, yo me posiciono a un lado del paciente. Digamos que este tiene la rodilla más adelante, realmente es a un lado, debería estar acá al lado del hombro. Y el otro pie lo voy a tener a la altura de mi hombro, ¿sí? Entonces voy a estar más o menos del ancho de mi hombro. No puedo tener los pies muy abiertos ni los pies muy cerrados, porque el rango de movimiento no va a ser ni funcional ni estético, se ve horrible, ¿sí? Entonces yo me paro, ¿aquí a cuál lado? A cualquiera de los dos lados. Perdón, no me paro, me arrodillo a un lado del paciente, ¿sí? A cualquier lado, ¿sí? Voy a tener la espalda recta y voy a tener el brazo recto. Vamos a verlo acá. Entonces, mire, mantenga la espalda recta, arrodíllese a un lado de la víctima. Este brazo o los dos brazos siempre van a estar rectos. La gente hace un ángulo acá de lado y no. Yo tengo que estar paralelo a él, o sea, acá, de frente, encima, literalmente encima del paciente. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar no la fuerza de los brazos, sino que voy a utilizar es el peso de mi cuerpo para hacer la compresión. Los brazos siempre rectos y voy a hacer la presión con el talón de la mano sobre el esternón. Entonces vuelvo acá. Las dos manos se cruzan así, entonces va una adelante, va la otra encima, ¿sí? Y puedo doblarla un poquito, o sea, la que va encima así o con las manos, con los dedos extendidos, ya como a ustedes les quede más fácil. Pregunta, ¿dónde hago la presión? ¿Dónde voy a hacer el apoyo de la mano como tal? ¿Qué creen? Como en el huequito donde tiene uno, como en el huequito, como en la mitad del pecho, de ahí. Sobre el esternón. Sí, sobre el esternón. En la apófisis, abajo de la apófisis sifoide. Abajo. No, abajo no. El apófisis me da acá. El apófisis es este punto de acá, es la punta de, véalo acá. Pues, o sea, no hacerlo en el pecho porque puede causar una fractura. O sea, acá. Sería entonces acá, abajo del apéndice. Sifoides o la... Bueno, sí, tienes razón. La apófisis es abajo, un poquitico más arriba. Ok. En el punto medio entre los dos pezones sobre el esternón. Excelente. Entonces, la literatura nos dice línea, entonces mírenlo acá, línea media. ¿Alcanzan a ver el cursor mío? Sí, señor. Línea media intermamilar entre las tetillas. Entonces me da este punto de acá, ¿cierto? Ese es el punto. Yo hago una X, ¿cierto? Pero es muy importante dónde y cómo la voy a hacer, ¿cierto? Me voy a guiar acá. Entonces, este sería el punto si lo vamos a ver sobre los pulmones, pero les voy a volver a mostrar esta imagen. Entonces, este es el hueso esternón, ¿cierto? Que este hueso, que es como un mango de una espada. Aquí está lo que llamamos nosotros la boca del estómago, que es la parte blandita depresible, ¿sí? Aquí empieza, este es el apéndice sifoides, y aquí ya este es el esternón. Entonces, por encima, donde empieza el esternón, más o menos 3 centímetros arriba, ahí me va a dar justo en medio de las tetillas, de las glándulas mamarias que son en hombres y mujeres, ¿sí? Y es sobre el esternón. Mucha gente me dice, no, es que yo lo hago un poquito más al lado izquierdo porque es que ahí es donde está el corazón. Pero resulta que acá vemos que esta parte es más blanquecina que esta y esto es cartílago, ¿sí? Y esto se va a deprimir y me ayuda a deprimir y no se va a fracturar tan fácil. Pero si yo hago la presión acá, justo en el empate, en la unión del cartílago con la costilla como tal o el hueso, ahí sí lo voy a fracturar. Y si yo lo fracturo, antes había una técnica, pues no es una técnica, es un dicho que decía que una buena reanimación significaba que habían fracturas y eso es mentira, ¿sí? Porque las fracturas me van a llevar a yo tener una complicación porque se van a comportar como puñales, como navajas, me van a perforar pulmones y corazón y ya no voy a tener un simple paro, sino que voy a tener un paro con unas lesiones adicionales. Entonces, sería poco chévere, ¿cierto? Entonces, yo puedo coger el apéndice, tóquense por favor ustedes la boca del estómago. Ayúdenme a hacer ese ejercicio ustedes ahí.
tóquense la boca del estómago y llegan a la parte durita, ya donde empieza el hueso, y de ahí donde empieza el hueso hacia arriba, 3 centímetros. Hable, vuelve y repita. ¿Opino algo? Sí. Eso se llama el epigastro. El epigastrio, sí. Listo. Repita, hija. Entonces, estamos acá, lo que llamamos la boca del estómago, que es la parte blandita, ¿sí? Que en la imagen, se la voy a mostrar en la presentación, es acá, ¿sí? Es acá, esto es la parte blandita. Van a buscar esto donde empieza el hueso, ¿sí? Donde empieza el hueso. Y de ese huesito hacia arriba pongan 3 dedos. ¿Cómo se llama el local? Y ahí encuentran el apéndice. Perdón, el punto donde vamos a hacer la presión, que sería esta parte media y da entre las tetillas o entre los pezones. Si alcanzaron a percibir dónde empieza la parte blandita y dónde sigue la parte ósea, hueso duro. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, 3 centímetros arriba. Tienen 2 formas, ¿sí? Uno, visual. Entonces, línea media intermamilar entre las tetillas, y la otra, esa otra parte, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos, ay, güey madre, ¿y qué pasa si tiene prótesis? ¿Cierto? ¿Cómo hago para medir? ¿Cierto? Entonces, sencillo. Si no puedo visual, puedo con la parte anatómica palpatoria y me guío. Porque, no les voy a tirar este chiste porque ustedes se enojan conmigo. Después se los cuento. Entonces, seguimos. Acá, listo. Esa parte. ¿Alguna duda sobre la parte donde vamos a hacer compresión? ¿Cómo nos hacemos? ¿Cuál es la posición adecuada? No, señor, con esa explicación pues queda uno como más claro la idea. Ok. Entonces vamos acá en la cadena de supervivencia. Va a ser muy importante, cuando vimos el video, vieron que ellos empezaron llamando, ¿sí? Eso va a ser importante porque nosotros podemos entrar en un efecto túnel o en un efecto de caballito cochero que llamamos. ¿Por qué? Porque me centro nada más en lo que hay acá, en la víctima. Entonces yo empecé a reanimar y llevo media hora reanimando y yo digo, ay, ya estoy cansado y nadie viene, porque no viene nadie. Yo sí llamé a alguien que me ayudara. Si no llamo, nadie va a venir a socorrerme y el tiempo es vital. Entonces, pero tampoco va a pasar que yo me voy a llamar con alguien inconsciente y yo acá esperando que me contesten, pasan 5 minutos y nadie me contesta. ¿Sería perder tiempo? No. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo en modo altavoz, lo pongo en el pecho, a un lado del paciente o en el abdomen del paciente y empiezo a reanimar. Ahí no hay pérdida, empiezo a reanimar y cuando me contesten tampoco voy a parar a contestar el teléfono. Ay, espérate que es que ya me contestaron. No, yo sigo reanimando y hablo. Vea, señor, es que tengo un paciente inconsciente, no tiene pulso, no tiene respiración, yo estoy en tal parte, mi nombre es tal, me identifico y muy importante preguntar, ¿puedo colgar? Porque muchas veces nos llaman, vea, es que tengo un paciente inconsciente, apúrenle, y cuelgan. Y uno es ahí en la central de bomberos y decir, ajá, ¿y a dónde vamos a ir? Nos perdimos, ¿cierto? Entonces, muy importante esa parte, dar datos, decir qué tiene el paciente, y va a ser importante cuando sea un paciente por paro cardiorrespiratorio, pedir, aunque ellos deben saberlo, pero en lo posible que lleven un desfibrilador, un DEA, desfibrilador automático externo, ¿sí? Muy importante, porque los dos de los 4 ritmos de paro son desfibrilables, o sea, solo van a salir si el paciente se le cambia el ritmo del corazón. Usted le puede hacer toda la reanimación que quiera, pero si no hace la desfibrilación, no va a salir nuestro paciente rápido. Entonces, pidan el desfibrilador. Si estoy en un centro comercial, si estoy en un aeropuerto, empiecen a reanimar y dígale al vigilante, traiga el desfibrilador, ¿sí? Va a ser, o el DEA, para que no, ¿cierto? Que no se enreden con esa palabra, pero va a ser importante ese llamado. Entonces, ya llega personal adecuado, llega el soporte adecuado y el traslado al hospital. ¿Listo? Entonces, en el orden de ideas,
Primero, si yo veo, tengo dos formas, que yo encuentre a alguien inconsciente, tomo pulso y respiración, o si yo lo veo que se desvanece, ¿sí? Yo vi que estaba parado y plum, se desplomó, voy, tomo pulso y respiración. Apenas yo vea que se desplomó o yo me encuentre a alguien inconsciente, inmediatamente tengo que estar llamando, porque de todas formas, tenga o no tenga pulso, él va a necesitar una ayuda. Entonces va a ser muy importante la llamada, ¿cierto? Identificarme, identificar la escena, identificar qué tengo y dónde estoy. Y preguntar si puedo colgar. Eso va a ser vital, ¿cierto? Para que no perdamos. Voy a volver a colocar el video y vamos a analizarlo pedacito por pedacito, ¿sí? Si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, es importante actuar rápido. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Basta con aplicar la R de actuar. Listo. Entonces, antes de la pandemia, es más, yo creo que desde antes ya se usaba RCP solo con las manos. Eso viene como del 2020. Eso viene antes. ¿Qué pasa? Dice RCP usando solo las manos. No sé qué tanto personal haya de salud acá, pues, o que hayan hecho soporte vital previo, pero entonces siempre nos llevamos antes, primero por el ABC, vía aérea, entonces despejar vía aérea, que puede ser maniobra frente-mentón, entonces una mano en la frente y otra mano en el mentón e hiperextiendo. ¿Qué estoy haciendo acá? Ahora yo miro si lo tengo acá, en esta presentación no la tengo. Estoy extendiendo, o sea, despejando esta vía aérea, porque muchas veces las personas están inconscientes y se obstruyen. ¿Qué pasa cuando uno está durmiendo y se duerme? Está durmiendo y ronca, perdón, y ronca. ¿Qué pasa? Uno se durmió, yo voy en el bus y me dormí. Estoy haciendo esto. ¿Y qué hago? Empiezo a hacer, a roncar. Miren la diferencia. Ojalá alcancen a escuchar. Y van así. ¿Cierto? Respira distinto. ¿Por qué? Porque esto es como una manguera y si yo la doblo, se acoda. Y si se acoda, si se dobla, no voy a respirar bien. Entonces, esa simple maniobra puede salvar una vida, ¿sí? Yo me encontré a alguien inconsciente en el piso. Siempre y cuando no sea por trauma. Trauma es golpe, que no se haya golpeado, que no lo hayan accidentado, que no se haya caído. Si yo presumo que no hay golpes, yo puedo hacer maniobra frente-mentón. Eso, les puedo asegurar, yo he salvado vidas con esto. Solo con hacer esa maniobra. Frente-mentón. Una mano en la frente, otra en el mentón e hiperextiendo. Ya, eso es todo. ¿Listo? Si fuera por trauma, si alguien está por trauma, yo no le podría hacer esto porque le lesiono la columna. Entonces, ¿qué puedo hacer? Inmovilizado, o sea, sin dejar mover la cabeza, yo lo que hago es que tiro un poquito la mandíbula hacia adelante y puedo bajar un poquito acá, bajar esto. Así de sencillo. No tienen que hacer más nada, es esto, ¿cierto? Pero lo harían desde atrás, inmovilizan, con estas partes de la mano inmovilizan y con estos dos dedos, ¿cierto? Hacen este empuje. Y eso despeja vía aérea, ¿sí? Entonces, aérea, ventilación, A de aérea, B de ventilación, o sea, saber si está ventilando, y A, B, C, y B y C, circulación. Ese era el ciclo de reanimación. Pero ¿qué pasaba? La gente se quedaba media hora mirando a ver si respiraba o no, o mientras despejaban la vía aérea y no lograban hacerlo. Cuando ya pasaban al otro punto que les tocaba hacer las compresiones, el paciente estaba tieso, ¿cierto? Entonces la Asociación Americana del Corazón, que es la asociación que da las guías para reanimación, que dijeron, ¿qué hacemos, hombre, para que la gente no se complique? Hubo un momento en que lo invirtieron. C, A, B, ¿sí? Circulación, aérea y ventilación. Pero seguía la complicación. Entonces, ¿qué les dijeron? Muchachos, solamente hagan compresiones torácicas. No se preocupen por lo otro si quieren, pero hagan las compresiones torácicas. Porque, ¿qué estoy haciendo yo cuando hago compresiones torácicas? Pregunta. Empujando, bombeando, pues no sé si es sangre, oxígeno. Las dos.
Está, excelente, Gloria. Estamos haciendo las dos. Yo estoy bombeando sangre y esa sangre tiene poquito oxígeno y eso es lo que yo necesito, poner a circular esa sangre y ese poquito oxígeno, porque es peor que se me quede sin nada. ¿Listo? ¿Por qué? Entre 1 y 3 minutos empiezan a haber problemas. Empiezan a haber problemas cerebrales, ¿sí? Lesiones cerebrales. Entre 3 y 6 minutos ya hay lesiones cerebrales irreversibles, ¿sí? O sea, que se mueren partes del cerebro que no se van a recuperar, ¿cierto? Y ya, entre 6 y 10 minutos se puede estar declarando una muerte clínica, ¿cierto? Porque mucha gente dice, venga, ¿y cuánto reanimo? Y yo les doy la información. Ahí está ese rango. Entonces, por eso el tiempo es oro. Si yo dejo de reanimar, si yo dejo de hacer compresiones, o si yo empiezo y paro por X o Y razón a contestar la llamada, ¿qué hice? Volví a empezar desde cero, porque la circulación que se estaba dando, volví y paró. Entonces, perdí el tiempo. Entonces, eso es lo que yo hago con las compresiones. Entonces, si ustedes solo pueden hacer compresiones torácicas, hagan eso. Eso aún salva vidas, ¿cierto? Entonces, por eso lo llaman RCP solo con las manos. Volvemos acá a la presentación, al video. Acá. Importante actuar rápido. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Basta con aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es llamar al número local de emergencias o... Listo, entonces volvemos. Llama al número local de emergencias, sí o sí. Nunca me quedo sin llamar. No me voy a quedar pegado al teléfono, sino que lo pongo en altavoz y sigo con el proceso. ¿Listo? Para no perder tiempo. Enviar a alguien a hacerlo. Después coloques... Importante, descubrir el pecho, ¿sí? Porque la camisa o para yo ver la posición realmente, a veces la parte del pudor con las mujeres, tenemos que tener respeto, pero si en algún momento tenemos que quitar un brasier, hay que quitarlo, ¿sí? Tiene una faja, ¿será que yo voy a hacer reanimación con una faja? No me va a dar. Y una de las mayores causas de colapso con las mujeres son las fajas, porque las aprieta tanto, les comprime tanto la parte respiratoria, que llegan a un punto que se desmaya, ¿cierto? Entonces, si me toca quitarla, la quito. Si me toca cortarla, la corto, ¿cierto? Porque imagínate, en plena reanimación, si yo tengo las tijeras, pues, y yo quitar ganchito por ganchito en medio de un paro cardiorrespiratorio, complejo, ¿cierto? Si toca quitarlo, hay que cuidar el pudor, hay que pedir permiso y hay que informar. Yo soy brigadista, soy primer respondiente, me permiten, si está acompañado de alguien, bueno, esa parte es bien importante, solicitar el permiso, ¿sí? Bien sea de un familiar, un acompañante, y si no, en el caso de las personas, informar de todas maneras que yo soy personal capacitado, que tengo conocimientos, o soy brigadista, no sé, ¿cierto? De acuerdo a la capacidad de cada uno de ustedes. Y solicitar ayuda. Buscar la parte del tórax, ¿sí? Miren que acá vemos la parte del tórax, poner el talón de la mano en la línea media intermamilar entre las tetillas. Con las mujeres que tienen prótesis, nada, igual, lo mismo, busco el mismo punto porque los senos se desplazan hacia los lados y yo voy a buscar el esternón. Entonces no nos vamos a complicar por eso. Justo sobre la víctima. Ponga la base de una mano en el centro del pecho y la otra mano sobre la primera. Comprima fuerte. Bueno, se nos había saltado esa parte, muchachos. Señoritas, ¿cuántas compresiones hago por minuto? 30. No. ¿De 100 a 120 por minuto? De 100 a 120 por minuto. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ay, uno como es que 1001, 1002, ¿cuál fue el cuento? Sí, pero ¿cuántas? Listo. Opino. Sí, claro, compañero. Ante todo, con las muy buenas tardes. Vea, a un paciente se le hacen 30 compresiones por 2, pero se sigue continuas, dándole más o menos una frecuencia de 3. Y después, si el paciente no da después de 3 compresiones por minuto, supuestamente ya el paciente ya no da reanimación. Pero, máximo son 3. Bueno, me perdí un poquito con el comentario, pero mire, lo vamos a aclarar, porque 3 compresiones por minuto serían muy poquitas. Entonces, vamos a 30. Ah, ok. 30 por 2.
30 por 2, pero en continuidad dándole seguido por 3. O sea, 30 por 2 en una secuencia de 3. De 3. Si la persona en la tercera secuencia no responde al llamado, o sea, que la persona fallece. Ok, sí y no, y yo le voy a explicar. Entonces, antes existía un parámetro que eran 30 respiraciones por 2 ventilaciones, ¿sí? Eso en caso de ser 2 reanimadores, ¿sí? Pero como vamos a dejar y solo vamos a hacer reanimación solo con las manos, o ustedes tienen dispositivos médicos, ustedes tienen AMBU, la bolsita, válvula, máscara que sirve para dar respiración. Creo que no. Casi siempre en la ambulancia se maneja. No. Pero ustedes en el sitio donde pero personalizado casi no se lleva. Ok. Entonces, antes estaba la técnica 30-2, ¿cierto? 30 compresiones por 2 respiraciones, eso más, listo. Pero vamos a partir desde cero. Hay muchas teorías, pero ahorita, ¿en qué nos vamos a centrar? Dijimos que el pulso normal de un adulto era entre 60 y 100, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer una reanimación, yo tengo que garantizar mínimamente esas 100 compresiones, que sería el pulso normal de un adulto. Pero yo le voy a dar una gabela. Entonces, se van a hacer entre 100 y 120 compresiones por minuto, porque es un pulso que es artificial, que no es el propio cuerpo el que lo está haciendo. Entonces, entre 100 y 120 compresiones debo garantizar por minuto. En este momento que todavía existe secuelas de COVID y todo eso, ¿será que ustedes a una persona en la calle la ven y se van a poner a darle respiración boca a boca? No, señor. Exacto. No. Por bioseguridad no lo vamos a hacer. No está a la única persona que se le hace reanimación con la boca es a un familiar y que tenga que ver con sanguinidad con uno. De lo contrario, no. Exacto, ¿cierto? Entonces lo ideal, ¿cierto? Yo no voy a decir, ven, yo tengo a mi mamá, se desplomó, está en paro. Ay, no, mamá, yo no le voy a dar respiración boca a boca, ¿cierto? Pues, ¿cómo? ¿Cierto? Obvio que yo lo voy a hacer, ¿cierto? Aún asumiendo las consecuencias. Puede que mi mamá tenga COVID y que me lo pegue, ¿cierto? Pero ya ahí hay una cosa de familiaridad que, pues, a uno, digamos que en teoría va a ser más pasable esa parte, o yo sería capaz de contagiarme de COVID, contar de salvar a mi mamá, a mi hermano, a mi esposa, de pronto, no sé, lo pensaría. Pero mentiras, claro, los seres más allegados a uno, yo lo haría, pero a una persona en la calle no haría esa parte de la reanimación con respiración, ¿cierto? Entonces, por eso se garantiza 100, que yo garantice 100 a 100 compresiones por minuto en un adulto, ¿sí? ¿Cuánto voy a comprimir el pecho? Que esa parte también es interesante. ¿Cuánto le hundo el pecho yo a ese paciente que tengo ahí al frente en el video? ¿Qué me dicen? Disculpa, ¿me repite la pregunta si es tan amable? Claro que sí. ¿Cuánto le deprimo, cuánto le debo hundir el pecho a ese paciente para poder hacer una reanimación efectiva? Pues yo creería que cuando haya respuesta abdominal. Me perdí. ¿Cierto? No. ¿Cuánto le hundo el pecho para hacer las compresiones? ¿Qué tanto lo hundo? No cuántas veces o hasta dónde, sino cuánto lo hundo. Por eso, ¿qué profundidad? Hasta que uno... No, pues yo digo, pensé que de pronto había alguna respuesta abdominal. Que yo vea que se hunde el abdomen. Ok, no. No, el abdomen no. Al presionar acá y como también se está haciendo ventilación, me imaginé que de pronto al hacer la compresión en esa parte del esternón hay alguna respuesta abdominal. Pero yo me imagino, pues no sabría si no es con respuesta abdominal. Tranquila. Entonces, por ahí dijeron 5 minutos. Entonces, 5 centímetros. Entonces, en promedio son 5 a 6 centímetros en un adulto. Ténganlo bien, en un adulto, no en un bebé, ni en un niño pequeñito, ¿cierto?
Entonces ya de ahí para allá yo lo manejo. Mire que acá en un adulto lo vamos a hacer con 2 brazos. En un bebé, en un niño, por ejemplo, entre 1 y 8 años, yo puedo utilizar solo una mano. Y ya en niños pequeños yo uso los 2 pulgares, hago esto, o con 2 deditos, ¿sí? Hago esta compresión, ¿sí? O con los 2 pulgares. Eso va a depender del tamaño, pero nuestra meta, nuestro objetivo hoy es adultos. Entonces, adultos, debo garantizar deprimir entre 5 y 6 centímetros. Mucha gente dirá, ¿tanto? Sí, porque es que el corazón es una bomba, ¿sí? ¿Y yo qué necesito hacer con esa bomba? Yo saco acá para poder verme. Es una bomba. ¿Y yo qué necesito hacer? Hundirlo, aplastarlo, para que esa bomba haga esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo lo estoy comprimiendo, él se aplasta y me expulsa la sangre que hay ahí. Entonces, miren el tamaño del corazón, ¿cierto? Entonces, yo necesito garantizar que ese corazón haga esto. Entonces, debo deprimir el tórax 5 a 6 centímetros. Íbamos acá, pero él va a volver a empezar. Lo va a pasar Dentro hasta del acá. pecho y la otra mano sobre la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante comprimir dando de 100 a 120 compresiones por minuto, es decir, más o menos el mismo ritmo que esta canción. Es decir, más o... Entonces, mire, perdón. Entonces, vamos a deprimir entre 100 y 120 por minuto. Y el ritmo va a ser muy importante. A veces, digamos que coger el ritmo va a ser más complicado. Entonces, mire que, por ejemplo, acá nos dan el ritmo de esta canción. Ahorita la vamos a volver a escuchar de fondo. Y otras personas, por ejemplo, nos pueden decir, suena chistoso, pero con Macarena. Entonces, es siguiendo el ritmo mental de Macarena. Entonces, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, ¿sí? Eso le da risa a mucha gente cuando lo estamos haciendo en práctica, pero es simplemente una ayuda para coger el ritmo. Porque yo tengo 2 efectos, tengo 3 formas. Hacerlo muy lento, ¿sí? Entonces yo empiezo, hago 1, 2, 3, ¿sí? No va a ser efectivo. Pero puede que yo de la adrenalina, que estoy en una reanimación, tengo tanta adrenalina que yo quiero sacarlo de paro. ¿Y qué hago? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Muy rápido. ¿Qué voy a hacer? No voy a permitir que el cuerpo, que el corazón se expanda, sino que estoy haciendo esto. Entonces no estoy dejando llenar el corazón, no se está llenando y no está haciendo efectiva la compresión. Entonces yo tengo que dejarlo que expanda 1, 1000, como la compañera contaba ahorita. Entonces, por ejemplo, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, ¿sí? Entonces, ese ritmo también hay que aprender y practicar para cogerlo, porque no es tan fácil a veces de cogerlo, ¿cierto? Entonces, tiene que ser ni muy rápido, ni muy despacio, ¿sí? Pero sí debo garantizar 100 a 120. Miren que si son 120 compresiones por minuto, serían casi 2 compresiones por segundo, ¿sí? Para que más o menos hagan la analogía. Entonces, no es tampoco tan despacio, pero tampoco es tan demasiado rápido. 1, 2, 3, 4, 5, y eso va a depender que sea una buena reanimación. Menos el mismo ritmo que esta canción. Miren la canción. 1001, 1002, 1003, 1004, Ojalá nunca 1005, tenga que 1006. realizar una RCP usando solo las manos, pero si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, no tenga miedo de intentarlo. Recuerde, llame al número de emergencias y comprima con fuerza y rapidez el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Sus acciones pueden ayudar a salvar una vida. Encontrará más información en internet. Listo. ¿Dudas hasta el momento? Esto básicamente es la reanimación. No los voy a complicar con despejar la vía aérea, no. ¿Por qué? Porque esto es lo que está mandando en este momento. Reanimación solo con las manos. ¿Yo qué les digo, muchachos? Muchas veces, ay, no, eso tan complicado. En YouTube está todo. Entonces yo me puedo meter y ver un videito de reanimación.
puedo practicarlo, puedo compartirlo, ¿cierto? Entonces me voy a ir instruyendo más. Todo ya está en internet, ¿sí? Dudas, preguntas, inquietudes. Abrimos en este momento la parte de las preguntas para saber si resolvemos las que hay o si podemos seguir viendo más contenido. ¿Están conmigo todavía? Sí, profe, por acá estamos. Sí, señor. Están como tan calladitos que me preocupé, yo me quedé hablando solo. Dudas, preguntas con reanimación con lo que hemos visto hasta el momento. Acá dice que 2 personas levantaron las manos. No sé si son nuevas o viejas. Está Marta Eugenia y Viviana. Y Luz Amparo Serna. Ok, y Luz Amparo es que no la veo acá. Bueno, bien puedan. Ay, que no se ve. Apenas veo. 5 a 6 centímetros, listo. También puede servir la Macarena. Ah, ok, mire que acá me dieron. Perfecto, Daniela, la Macarena. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que necesite? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Cómo haríamos una reanimación que una persona que esté en estado de embarazo? ¿Cómo la haríamos? Igual. Se supone que se debe lateralizar, que se debe poner en decúbito lateral. Ay, es izquierdo, es por lo de la circulación. Es izquierdo, pero utilizan incluso unas camillas que son más elevadas a un lado que en el otro. Pero nosotros no tenemos esa tecnología acá en este momento. Entonces simplemente no, empezamos a hacer reanimación normal. Porque miren que yo ¿dónde voy a hacer la reanimación? En medio del tórax. ¿Ahí está el bebé? No. ¿Cierto? Pues nada. Igual. ¿Alguna otra duda, alguna inquietud? Profe, yo levanté la mano. Sí, cuéntame la vida. Profe, una pregunta. Su merced decía algo con respecto a la reanimación si tenían la prótesis, pero digamos, por ejemplo, yo me quedé pensando como qué clase de prótesis, porque también está pues más conocido como parcial o puentes en la boca, pues es como, no sé, esa duda me quedó ahí como una pequeña inquietud, no sé si tú me colaboras. Claro que sí. No, cuando me refería a prótesis, era prótesis mamarias, ¿cierto? Porque a veces tienen los senos acá tan paraditos que uno dice, ¿y yo dónde voy a poner la mano? ¿Cierto? ¿O cómo hago para saber si sí o si no? De nada, por más grandes que estén, usted busca el espacio y ahí. Pero importante, cuando voy a hacer reanimación, ya que tocas ese punto, pudiera ser interesante yo revisar que no tenga prótesis dental, que las prótesis, más en el caso de ustedes que creo que que cuidan personas mayores de edad, porque en un momento determinado la prótesis se puede aflojar y me puede obstruir la vía aérea. Entonces, si tengo oportunidad, si yo sé que tiene prótesis, yo debo conocer pues a mi paciente, en el caso de ustedes, entonces retiro la prótesis, ¿sí? Y empiezo, y si puedo despejo vía aérea y reanimo, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? Daniela o Ladi. Hola, buenas noches. Te pregunto, en caso de una persona que tenga marcapasos, ¿la reanimación sería igual o tendría alguna especificación diferente? ¿Por qué me hace preguntas difíciles? Nada, sencillo. Mira, ¿cuál es la función del cardiofibrilador? Perdón, yo interrumpo antes de su respuesta. Dale, Lina. Perdón, yo respondo. Hago pues, la cucharada. Dale. ¿Cómo sé yo Tranquila. si tiene marcapasos? Por la pregunta de la compañera está chévere, pero me tocó un paciente, un ejemplo, ya le tomé signos vitales y ¿cómo sabe uno si tiene un marcapaso o no? Ok, perfecto. Entonces los dos están interesantes, ¿cierto? Ok, entonces vamos a resolver. ¿Cómo sé yo si un paciente tiene marcapasos? Uno es de que yo tenga el antecedente, si yo cuido pacientes, que creo que es el caso de ustedes, si tengo el antecedente, entonces yo tengo que tener asociado de que sé que él tiene un antecedente y es que tiene un cardiofibrilador. Otra es que cuando yo descubro el pecho, normalmente acá a los lados tiene o una cicatriz o tiene algo que realza, es como una moneda, es un dispositivo así más o menos, ¿cierto? Normalmente está a uno de los dos lados. Entonces, y si yo lo palpo, yo toco algo durito. Yo tengo que asumir que posiblemente ese es el marcapasos, ¿cierto? Sería como mis opciones para verlo, ¿cierto?
para identificarlo. Otro es indagar si yo tengo familiares o acceso a alguien que esté con él, que yo pregunta, supongamos que yo tenga la pericia y yo diga, hey, venga, este señor tiene marcapaso. Ellos ya me sabrán responder de pronto los de ahí. O si no, ya es visual y que yo por la experiencia pues ya detecto, pero normalmente están a uno de estos lados, ¿sí? Y se ve como una monedita, como una moneda más grandecita, y se palpa algo ahí que no es normal, e incluso se puede ver la cicatriz. Con la respuesta de la otra compañera, entonces, en la parte del cardiodefibrilador, ¿cuál es la función del desfibrilador? Es que cuando él detecta que el corazón está muy bajito o que se paró, él hace descargas automáticamente, ¿cierto? Entonces, yo haría mi reanimación normal. Yo haría mi reanimación normal, ¿cierto? Porque él está por dentro subdérmico y él va directo a hacer la función ahí que tiene que hacer, ¿cierto? Él lo hace automático y yo sigo haciendo mi reanimación. En estos días una señora consultaba, estuvo maluquita, no sé si se alcanzó a desmayar, la llevaron y le hicieron el control del marcapasos y se dieron cuenta que el marcapasos cumplió su función, hizo la desfibrilación, o sea que la señora tuvo o una bradicardia o tuvo un paro o estaba fibrilando y el desfibrilador hizo su función e hizo las descargas, ¿cierto? ¿Queda bien así? ¿Queda resuelta? Sí, señor, muchas gracias. Ok, ¿dudas? ¿Alguna otra duda, alguna inquietud? Asumo que estamos bien hasta el momento, ¿o hay alguna otra duda? Bien, profe, bien, hasta ahí vamos bien. Ok. Pues vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Vamos a ver dos videos. No, hay varios videos. Esto nos puede ocurrir. Estos dos temas me gustan mucho porque estos dos temas pueden salvar vidas. En estos días me produjo mucha gracia porque yo capacité el personal de una alcaldía. En esa alcaldía, después un 7 de diciembre estaba compartiendo en mi casa y llegó un conocido y me dijo, Mauro, te quiero dar las gracias. Y yo le decía, gracias, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dijo, Mauro, imagínate que en la que estaba en mi sitio de trabajo, que es como un colegio, y una señora se desmayó y se puso morada. Hermano, yo estaba muy asustado, yo grité, él puteó a todo el mundo, así me lo dijo literalmente, yo puteé porque nadie me quería ayudar y él era solo, entonces él tenía que ordenar y hacer todo. Y entonces él hizo compresiones. Cuando hizo compresiones torácicas, la persona volvió. Ya de ahí pues la pasaron, la llevaron al hospital, la trasladaron a los que son de acá de Medellín a la cardiovascular, eso fue, va a decir dónde, en Girardota, y la trasladaron a la cardio. De la cardio, allá en la cardio, le dio 2 paros más a la persona, una persona relativamente joven. Y de ahí lo llamaron a él a decirle qué había hecho. Y él dijo que había hecho. Y dijo, no, yo empecé a reanimar, yo hice compresiones. Y entonces le contaron que había hecho 2 paros allá más y salió del paro, efectivamente, ¿cierto? Entonces, este muchacho me contaba y que lo llamaron a preguntarle qué había hecho y también lo llamaron a felicitarlo, ¿cierto? Entonces, digamos que eso para mí fue mucha alegría, fue uno de los aguinaldos de diciembre, porque es como yo, a través de lo que le enseño a las personas, podemos salvar vidas. ¿Y él con qué salvó vidas? Solo con compresiones torácicas. Él no hizo más nada, estoy seguro que no hizo más nada. Él no dio respiración boca a boca, dudaría que haya despejado vía aérea, pero él sí me dijo, Mauro, yo hice las compresiones, ¿sí? Entonces, miren que cuando digo eso, es la reanimación solo con las manos, salva vidas, ¿cierto? Ok, para que lo tengamos en cuenta. Y lo otro que también nos puede pasar a nosotros o cualquier persona es la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Y en personas adultas se da mucho, ¿cierto? Entonces vamos a ver un video que nos explica qué podemos hacer en caso tal de que alguien esté obstruido.
Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video la maniobra de Heimlich, que por cierto, esa es la pronunciación correcta porque está en alemán. La mayoría dice Heimlich. No se compliquen con el nombre porque a uno a veces se le puede caer una calza diciendo ese nombre, Heimlich, Heimlich, nada. Maniobra abdominal y listo, no se compliquen con eso. El paciente no puede emitir ningún tipo de sonido total. Cuando es parcial, es decir, deja parte de la vía permeable, el paciente... Esta parte es bien importante. Hay dos tipos de obstrucciones. Uno se obstruye la vía aérea, ¿sí? Una obstrucción es parcial y la otra obstrucción es total, ¿sí? Cada una tiene diferentes cosas y una es que en la oclusión parcial o obstrucción parcial yo puedo toser, emitir algún sonido, hago... ¿Cierto? Si yo hago esto es porque está entrando aire, o sea que algo está entrando, poquito, pero está entrando, ¿listo? Y la obstrucción total ya me cambia completamente el panorama y es cuando ya la persona no emite ningún sonido, no tose, se pone morada, entonces ya ahí la cosa se complicó. Vamos a seguir viendo el El paciente video. puede emitir cierto quejido respiratorio, cierto estridor, también puede toser. En cambio, la total, el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido porque no hay comunicación alguna. Entonces, esta es la más grave y aquí estaría indicada la maniobra de Heimlich. Cuando hablamos de oclusión parcial, es mejor estimular el mecanismo de la tos. Si el paciente tose, esto es el mejor mecanismo que existe para eliminar objetos que sean de manera parcial, ¿de acuerdo? En este video vamos a revisar la técnica correcta en el adulto, en el niño, en el bebé y también en ti mismo por si acaso tú te atragantes y no tengas nadie a tu alrededor que te ayude, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí les presento a la familia Heimlich. Aquí tenemos al señor Heimlich, al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich, ¿de acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Entonces, primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede ser una facies de angustia. Esta parte va a ser importante porque llevarse las manos al cuello es el signo universal de que alguien se está ahogando. Si ustedes ven a alguien que te mira con los ojos saltones, con cara y asustado, y se mandó las manos al cuello, asuman que esa persona se está ahogando. Listo, es el signo universal de que alguien se nos está ahogando. Puede haber un poquito de cianosis en los labios. Cianosis, desesperadamente mira hacia cianosis es color morado en los labios, ¿sí? Los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la... Esta parte va a ser bien importante, entonces yo cojo mi mano dominante y formo un puño, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que con la otra mano vamos a abrazar el puño, pero vamos a identificar bien cómo, en qué posición pongo el puño, con el pulgar mirando hacia adentro de la persona. Pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, haces la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte. Vamos a parar acá un segundo. Entonces, miren esa parte importante. ¿Qué busco yo con esta maniobra abdominal? ¿Sí? Hay un cuerpo extraño, algo, perdón, me está obstruyendo la vía aérea. Entonces, yo lo que busco es hacer una compresión en el abdomen para que toda la parte, lo que haya de aire, sobre todo me interesa es el aire, yo lo estripo, es como cuando yo estripara una bomba y él va a hacer presión hacia arriba y me va a tratar de sacar el cuerpo extraño. ¿Dónde hago la presión? Hago la presión entre lo que ahorita les mostrábamos, abajo de donde empieza el esternón, lo que llamamos la boca del estómago, y el ombligo en la mitad, o 3 centímetros por encima del ombligo. Ese es el promedio de donde vamos a hacer la presión. ¿Cómo hacemos la presión? Hacia adentro y hacia arriba. No en dos tiempos, sino en un solo tiempo. De una, como en curva. Hacia atrás y hacia arriba, para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia. Y cuando pierde la Bueno, lo voy a dejar mejor. conciencia, lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las... Entonces, cuando una persona se obstruyó totalmente,
y ya pasó un tiempo y no hay oxígeno, ¿el qué va a hacer? Él se va a desmayar. Yo tengo que estar en una posición adecuada detrás de él, cosa que si él se desmaya, yo lo pueda agarrar y lo lleve al piso. Lo llevo al piso y ¿cuál es el fin? Empezar a hacer reanimación. Antes había una maniobra para hacer la maniobra abdominal en el piso, pero eso ya se eliminó y simplemente yo empiezo a hacer compresiones torácicas a reanimar. Eso tiene dos efectos. Uno, voy a estimular el corazón para que siga bombeando y dos, las mismas compresiones que yo voy a hacer en el tórax me van a ayudar a tratar de expulsar el cuerpo extraño. 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones. Bueno, acá omitamos esta parte, ¿sí? Se los voy a mostrar para que lo vean, pero realmente ahorita yo no les aconsejo dar boca a boca a nadie. ¿Listo? Lo voy a dejar por cultura general. Y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar 2 posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia, estimulamos el mecanismo de la tos y sale. Bueno, con las palmaditas hay varios criterios. Yo no la recomiendo. No la recomiendo por el sentido de que, yo miro que sí me estén viendo. Es que volví a empezar. Pero sí. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un tubo y hay una bolita ahí? Si yo le hago esto, ¿qué hace? ¿Ustedes creen que el para dónde coge? ¿Para arriba o para abajo? Yo creería que para abajo. Abajo. Exacto. Entonces, si yo le hago las palmaditas, estoy haciendo percusión, ¿ustedes creen que cogería para arriba o para abajo? ¿Y me obstruiría más o no? Sí, obstruye más. Exactamente. Hay una condición, nosotros nos guiamos mucho por las guías americanas y estas guías son más americanas. Hay una guía europea, la guía europea manda que sí pueden ser las palmadas, pero inclinando al paciente, o sea, que me quede literalmente encorvado del todo y ahí sí doy las palmadas, ¿cierto? Ahí se los dejo, ¿cierto? Sería una opción, una variable, pero el resto no. Y es un instinto que nosotros tenemos, yo sé por qué se los digo, porque incluso en mí lo han hecho, que ahí mismo las palmaditas en la espalda, ¿cierto? Entonces, tratar de omitir. ¿Qué sí tenemos que hacer? Estimular al que tosa. ¿Cómo estimulo yo al paciente? Le digo, señor, tosa, yo estoy con usted, tosa, 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 tranquilo, tosa. Estimularlo, decirle que tosa, porque la tos es un mecanismo de defensa. A usted, hablar vulgarmente, cuando le dicen a uno, es que se le fue el granito de arroz por, ¿cómo dicen? Por la cañería vieja, por donde no era, y es un poquito, y usted siente que usted se va a morir, y usted ¿qué hace? Instintivamente, empezar a toser, ¿cierto? Porque él lo que va a tratar es de sacar ese cuerpo extraño que hay ahí. Entonces, mientras haya una obstrucción parcial, que es que el paciente tose, emite algún sonido o es capaz de hablar, dígale que tosa. No lo coja ahí mismo y lo apriete. No, todavía no. No haga la maniobra abdominal, estimúlelo, pero esté vigilante. Si él ya se tornó morado, si él ya no está respirando, y ahí sí vaya atrás y haga la maniobra abdominal. ¿Listo? Vamos a volver a poner el video. Todo por acá. Ah, ya se me pausó. Qué rico. Listo, entonces hacemos la maniobra abdominal, ¿sí? Que es la misma que hicimos en la primera parte. Llevamos al niño. Si el niño es muy pequeño, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a arrodillar a nivel del niño, ¿cierto? Porque yo no le voy a decir al niño, venga, súbase, y él ahogándose. No, yo voy al nivel del niño, me arrodillo y hago la presión. ¿Listo? Si el paciente... ahí se detuvo. Va a tocar volverla a buscar. Miro. No, me va a tocar sacarla. Reiniciar el programa. Mauricio, disculpa la interrupción. Ya son las 7:40. Dale, dale. Para ir resumiendo y Bueno. dar cierre a esa conferencia, te agradezco. Perfecto. Yo vuelvo acá otra vez. Ahí están viendo la presentación o no, ¿cierto que no?
No, señor. Hola. No, señor, no se está viendo la presentación. Listo, espérenme. Yo vuelvo acá. Una ventana. Listo, comparto. Ok. Listo. Voy a terminar de que veamos el video y para que vayamos a ir cerrando. A ver si lo deja abrir. Ah, no, ya se quedó pensando. Listo. Básicamente, entonces, pero esta es la maniobra. Pero ¿qué nos puede pasar? Puede ser que yo esté, acá en Medellín pasó, eso fue en la avenida 33, y alguien estaba en un café, en un bar, arreglándolo y se obstruyó porque estaba comiendo unos granos secos y se obstruyó la vía aérea. Y él desesperado, para todos lados, para todos lados. ¿Ustedes qué creen? ¿Que cómo puedo yo desobstruirme yo mismo la vía aérea? Con ayuda de una silla. Perfecto, exacto. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar el reborde, ¿sí? La prominencia, lo que haya más salido de una silla, y con ese borde voy a hacer la desobstrucción de la vía aérea. Yo mismo me voy a apoyar y me apoyo en la parte de la boca del estómago, más abajito, y me descargo. ¿Me va a doler? Sí, pero me va a salvar la vida. Y ese muchacho que yo les cuento, miró para todos lados, alcanzó a salir, y miraba y nadie le ayudó. Y ese muchacho se hizo él mismo la maniobra y se salvó la vida por ese hecho. Primero, conservó la calma. 2, algo de conocimiento debía tener. Y 3, fue capaz de hacer la maniobra, ¿cierto? Que no perdió la conciencia antes de hacer la maniobra. Entonces, eso salvó la vida. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Cómo se debía hacer la maniobra en una mujer en embarazo? Perfecto, listo. Nada, simplemente, ¿cierto? Está el reborde de donde llega el abdomen, pues de la prominencia, y usted lo hace más arribita. Usted lo hace más arriba, ¿sí? Y hace la presión. Más arriba, y ya. ¿Alguna otra pregunta? Yo creería que hasta ahí vamos bien lo de subirse en una silla, si es como, digamos, por ejemplo, el momento, si no hay la silla, si no hay algo, o sea, queda ahí como la esta, pero pues, 9 horas rápidamente. Pero listo, deme un solo segundo, traigo una silla, pero no es subirse a la silla. Deme un segundo. Ya para cerrar, para que no nos quede. Entonces, no es realmente subirme a la silla, sino que yo busco una silla y voy a buscar la prominencia. Y yo ahí me voy a descargar, ¿cierto? O si fuera una de las otras que tiene un reborde acá arriba, yo me hago en esta parte y me descargo. Y eso me va a hacer la compresión necesaria para desobstruir la vía aérea. ¿Queda clara esa partecita? Listo, profe, sí, señor. Ahí vamos. Perfecto. Excelente. Listo. Pregunta seria. Aspectos a mejorar para mí como capacitador. Para yo tenerlo en cuenta. Que sean más largas las clases porque están muy interesantes. Qué bueno, me alegra. Y que sean presenciales. También me alegra. Ya hay que gestionar. No, sería muy rico. Mira, sería muy rico que pudiéramos lograr una parte presencial. Sería interesantísimo porque realmente uno practica y practicando es que cuando uno ve y practica, aprende más, ¿cierto? ¿Alguna otra Lo que sugerencia? pasa es que de pronto sí, digamos, por ejemplo, es súper bueno porque uno hace la práctica, va directamente a lo es, pero lo de la presencial sí hay veces es un poco difícil. Por ejemplo, yo ahorita estoy aquí trabajando, estoy haciendo una cosa, estoy haciendo la otra, pero estoy en la charla, he tratado de no
de no desviarme ni un poquito. Entonces, si fuera presencial, entonces ahí ya se hace, es como compleja la situación. Unos quisiéramos presencial así, pero por lo menos virtual, pues se va capacitando uno o se actualiza un poquito más. Perfecto, Ladi. Listo. Vanessa. Bueno, no, yo quiero A mí, agradecer por eso. Mauricio, Sí, sí, señora. Mauricio, me pareció muy interesante tu charla y utilizaste muchos medios para visualizar todo lo que nos dijiste, porque es muy difícil hablado sin ver dibujos, sin ver letras, sin ver tú mismo actuando. Maravillosa. Y, como decían también, muy bueno sería presencial en otro momento, sobre todo aquello que no se pueda como visualizar bien. Muchas gracias por tu entrega y por darnos todos estos conocimientos. Con mucho gusto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la madre María Cristina. Fue una conferencia muy amena que a través de los videos, de las imágenes y también de los ejercicios, porque eso ayuda a que uno ponga en práctica estas herramientas que nos estás brindando. También sería muy chévere, como dicen las anteriores personas, que fuese presencial, pero vamos a ver la posibilidad más adelante de realizarla de esta manera para que sigan practicando y así van fortaleciendo, van adquiriendo más conocimientos. De esta manera, desde la asociación te queremos agradecer por este espacio, por brindarnos estos conocimientos, este tiempo, por la paciencia, también por hacer estos ejercicios, porque a través de los ejercicios que la persona que está dando la conferencia vaya dando, va permitiendo que las personas puedan con ellas mismas aprender, seguir practicando. Entonces te queremos agradecer y también agradecer al público por ser tan participativo, por ser tan, digamos, de preguntar sin miedo, de cuestionarse también y aprovechar este espacio para lo que es aprender. Entonces les queremos agradecer a todos y a Mauricio por este espacio. Fue una conferencia excelente, que de verdad que a través de estas herramientas que nos brindó Mauricio vamos a aprender y vamos a saber diferenciar en una situación de emergencia qué hacer para poder salvar una vida a tiempo. Entonces, no les queremos agradecer mucho y ya no sé si Mauricio quiera dar algún aporte, alguna apreciación con respecto a este espacio. Yo lo que pienso, voy a intervenir a decir que realmente es muy interesante y lo más interesante es entender que todos podemos salvar vidas, porque uno piensa que eso solamente lo hacen los paramédicos o otras personas, ¿no es cierto? Yo creo que con la oportunidad, con la forma de hacer la llamada oportuna, con buscar o tratar de hacer las diferentes maniobras sobre la persona, y controlar y tener un control sobre la situación, creo que todos podemos salvar vidas. Eso me pareció muy importante y como interiorizar eso, porque a veces uno ve eso, el salvar vidas, como, sí, los que se preparan para eso, no, yo creo que todos estamos en esas condiciones. Me parece muy bien, maravilloso, Mauricio, la charla, y es un mensaje muy importante que nos dejas. Qué bueno, me alegra mucho. Sí, la idea es esa. También le damos las gracias a Confama por permitirnos ver esta conferencia tan maravillosa. Así es. Ok, sí, el llamado es básicamente, uno piensa que esto no le va a pasar, pero yo a veces en las conferencias, incluso me olvidó, lo pensaba hacer, yo les digo, cierren los ojos un momento y piensen en un ser querido, en cualquier ser querido, ¿sí? Que ustedes tengan en este momento. Piensen en él. Y ahora piensen que ustedes entraron a un sitio y esa persona está tendida en el piso y no le responde. Entonces mínimamente tenemos que saber si hay pulso o no hay pulso, saber si está vivo o no está vivo y saber qué más tengo que hacer. Hay una historia muy bonita, cortica. Una señora de un popular de Santo Domingo Sabio fue donde mí, yo le estaba haciendo un examen al niño, el niño tenía menos de 5 años y me contaba la historia y me decía, no, es que yo estaba teniendo ropa y yo fui a colgar y cuando volví de colgar la ropa el niño estaba metido en la ponchera y estaba morado. Y yo decía, ay, pues madre, listo. Y ella me dice, no, vea, yo bajé, yo me monté en un taxi y yo lo reanimé y yo lo llevé al San Vicente.
Y yo veía a ese niño, y yo a ese niño le íbamos a hacer una resonancia, y ese niño no haciendo correr por todos lados, y no, ese niño está más vivo que yo. Pero a mí me produjo mucha curiosidad, y dije, señora, venga, pues, y curiosidad morbosa, pero porque yo dije, señora, ¿y usted hizo reanimación? ¿A usted le enseñaron a hacer reanimación? ¿Tuviste capacitación? Me dijo, no. Más curiosidad me dio. Yo le dije, entonces, señora, ¿y usted cómo hizo? Me dijo, como yo veía en las películas. Entonces, miren cómo ese hecho de ella haber hecho algo, aunque no tenía la capacitación, yo creo que ustedes se imaginarán cómo se fue ella apretándole el pecho, el abdomen, no sé si hasta la cabeza, ¿cierto? Pero eso que ella hizo en ese momento le ayudó a salvar la vida a ese niño. Y ese niño quedó sin secuelas. Lo reanimaron, lo entubaron, le hicieron reanimación avanzada, pero esos primeros minutos y lo que ella hizo le salvó la vida. Entonces lo que decían por ahí muy importante la señora, que no me acuerdo el nombre, es el mensaje es ese. Nosotros también nos tenemos que creer el cuento de que en cualquier momento le podemos salvar la vida, incluso a cualquier persona, o peor aún, a un ser querido. Porque uno a veces va a capacitaciones y uno no le presta atención porque uno no cree que eso le va a pasar a uno. Y el día de mañana, y me he encontrado con gente que ha dicho, yo no supe cómo salvarle la vida a mi abuela, a mi mamá, ojalá hubiera sabido esto antes. Entonces, ese es el llamado. Y agradecerles porque participaron mucho. Eso es interesante, porque uno solo sentarse a hablar acá y hablar y uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, agradecerles. Y espero Muchas gracias, Mauricio, y muchas felicitaciones por tus capacidades. Con gusto. También me parece importante agradecerle de una manera muy especial a la asociación porque nos permite conocer todas estas herramientas para ponerlas al servicio de los otros en un momento dado. Es un trabajo arduo y demás, pero siempre nos mantienen informados y conectados. Muchísimas gracias entonces nuevamente a la asociación. Una feliz noche. No, muchas gracias a cada uno. Esperamos que hayan aprendido, que hayan actualizado estos conocimientos. Y no, de verdad que gracias y que tengan una feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Una feliz noche, Dios los bendiga. Hasta luego, muchas gracias. Feliz noche para todos.